Hola, buen día. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a organización del trabajo y psicosociales, materia que corresponde a la unidad 2 de la asignatura Medicina del Trabajo. Bueno, organización y condiciones del empleo. Esto se refiere a la seguridad y estabilidad en el trabajo, formas de comunicación y acceso a la información, relación trabajo y vida familiar, ausentismo por enfermedades, acciones de retorno al trabajo y cumplimiento de normativas de salud y bienestar en el trabajo. Pero también la organización del trabajo, uno la puede hacer referencia a cómo está organizado este en función de los trabajos y de los riesgos presentes. ¿Ya? Recordemos que si tenemos alguna situación de riesgo, como un riesgo que puede generar, por ejemplo, hipoacusia, entre otros elementos, tenemos que nosotros ver cómo podemos trabajar la organización del trabajo en función de los tiempos de exposición. ¿Ya? Y también, otro punto no menor, es cómo se trabaja en cuanto a rotación de turno de trabajo, que es un factor bien importante también que se debe considerar a la hora de organización del trabajo. Ahora, ¿qué son los factores ecopsicosociales? Son situaciones y condiciones que se dan dentro del trabajo, que pueden perjudicar la salud mental o física de los trabajadores y el desarrollo adecuado de las empresas. De igual forma, estas situaciones pueden estar enlazadas con las relaciones entre las personas dentro de un equipo de trabajo, la interacción con clientes, la forma en que se organizan las tareas, etc. Hay que entender también de que uno tiene que trabajar estos distintos elementos, como los riesgos psicosociales, entendiéndolo desde la perspectiva que se debe cumplir también con el protocolo de riesgos psicosociales, el cual lleva un tiempo trabajando y es de carácter obligatorio para las distintas empresas. Lo principal de esto es entender también y recordar el concepto de salud. Y recordemos que salud es el perfecto estado físico, mental y social. ¿Ya? Por lo tanto, mental y social van de la mano. Y eso también son elementos que el trabajador debe también manejar, ya para así poder evitar la generación de otras patologías y o enfermedades profesionales que se pueden generar en el trabajo producto de esto. Ahora, los riesgos psicosociales se relacionan con el ámbito laboral, con situaciones y condiciones inherentes al trabajo. Y esto viene en relación a tres tipos: tipo de organización, contenido del trabajo y ejecución de la tarea. Esta tiene la capacidad de afectar positivamente o negativamente el bienestar y salud físico, psíquico o social del trabajador. O sea, que va a afectar la componente de la salud del mismo. Ahora, positiva y negativamente, el ser humano va a tener distintos comportamientos, distintas formas de poder actuar. Y una forma importante de entender eso es que muchas personas pueden trabajar bajo presión, ¿ya? Y trabajan muy bien. Pero hay personas que bajo presión no trabajan bien. Por lo tanto, estas distintas características del trabajo pueden potenciar de una manera positiva o una manera negativa tanto a las distintas personas. Ahora, ¿por qué medir los riesgos psicosociales? Si tenemos un riesgo psicosocial, este hay que medirlo. Y la medición viene básicamente por una evaluación. Ahora, ¿por qué se mide? Porque nos permite tener una visión respecto de las diversas condiciones implicadas en el trabajo que puedan constituirse en factores de riesgo para la salud de las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones. También permite generar orientaciones y abordajes de estos factores, como organización, a través de la adopción de medidas correctivas que permitan disminuir y controlar este tipo de riesgos. Nunca lo olvidemos, el riesgo se reconoce, se evalúa y después se controla. Y para esto vamos a tener distintos elementos o herramientas que considerar para poder hacer un control efectivo de los riesgos psicosociales. Ahora, lo importante es entender qué son los factores de riesgo psicosocial. ¿Ya? Y eso hay veces que hay que entender lo que son situaciones y condiciones inherentes al trabajo. ¿Ya? Y como lo veíamos anteriormente, van a afectar positiva y negativamente la salud física, psíquica o social. ¿Ya? Ahora, esto aunque parezca reiterativo, nunca hay que olvidarlo, porque en la práctica lo que uno tiene que entender es que estos factores de riesgo psicosocial, estos factores, situaciones y condiciones inherentes al trabajo, ¿ya? En relación al trabajo, la organización y cómo se ejecutan las tareas, van a ser los elementos que expliquen o ayuden a explicar por qué se generan los distintos riesgos psicosociales. Ahora, los factores de riesgo psicosociales, psico y social. Psico, porque nos afecta directamente a través de la psique, conjunto de actos y funciones de la mente. Y social, porque su origen es social, determinada por las características de la organización del trabajo. Acá muchas veces también aparece un concepto que es el de cultura, la cultura organizacional. ¿Ya? Y uno también tiene que entender de que cada empresa va a tener una forma específica de poder hacer
o de poder llevar a cabo sus procesos. ¿Ya? O sea, no todas las empresas van a tener exactamente las mismas características, ¿ya? Para que también veamos un factor como lo tengamos. Ahora, la relación entre la organización del trabajo y la salud no parece tan evidente como la que existe entre otros factores como el ruido, por ejemplo, y la salud. ¿Ya? Y eso es un tema. Muchas veces el tema de hablar de salud mental, o hablar de psicología, incluso sociología, que nos ayuda a entender el comportamiento de un grupo humano, en muchos aspectos, y un tema muy latino, es un tabú. No se habla eso, ¿ya? Y se deja de lado en muchas organizaciones. Y no se comparte la idea de que si tenemos un factor de riesgo, va a haber un efecto en la persona. Eso es así, va a existir un efecto. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta que si, por ejemplo, como dice acá, tenemos ruido, puedo tener una sordera laboral, pero si tengo ya algo de salud o algo relacionado con cómo el trabajo está organizado, está afectando a las personas, ya hay que empezar a preocuparnos y tomarlo esto en serio, porque no es un tema menor. Ahora, por lo tanto, los factores de riesgos de naturaleza psicosocial son características derivadas de la organización, gestión y condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos que llamamos estrés. ¿Ya? O sea, el estrés es una respuesta del cuerpo ante un evento, o una característica, o una situación. ¿Ya? De ahí también que es algo muy chileno, es que nosotros le demos significados a elementos o palabras que no los tienen. Pero eso es importante a veces como ver bien lo que uno va a hablar, o ver bien lo que uno tiene que explicar para darle el real atributo o la real característica que éste pueda tener. Ahora, el estrés laboral lo podemos definir como conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido de la organización y entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por alto nivel de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no poder hacer nada frente a la situación. O sea, lo principal es entender que es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento, ¿ya? Pero frente a ciertos elementos, a ciertas actitudes y a ciertas características. O sea, no todo va a estresar, pero sí van a haber ciertos elementos que pueden generar estrés en las personas, ¿ya? O más que generar estrés en la persona, que la persona genere o demuestre este evento, ¿ya? Estas reacciones. El estrés laboral se trata de los siguientes mecanismos. Tenemos estrés laboral, tenemos mecanismos emocionales, cognitivos, conductuales, fisiológicos, y esto empieza a generar una serie de efectos. Ahora, lo fisiológico muchas veces lo puede llevar a cambios en el cuerpo, como por ejemplo que el ojo empieza a palpitar, ¿ya? Que las pulsaciones se aceleren un poco, entre otros elementos, ¿ya? O sentirse un poco nervioso, quizás pueda transpirar un poco las manos, ¿ya? Tartamudez en algunos casos, o en otras personas pueden mostrar un grado de enojo. Ahora, el estrés no es una enfermedad, ¿ya? Y eso es claro, no es una enfermedad, pero sí es un mecanismo, ¿ya? Estos mecanismos que denominamos estrés pueden ser precursores de enfermedad bajo ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración, y ante la presencia o ausencia de otras intervenciones, ¿ya? Y eso es súper importante entenderlo. Desde un tiempo hasta ahora ha aumentado en una proporción importante no la generación, pero sí el dar aviso y la denuncia de enfermedades de tipo asociadas al estrés laboral, ¿ya? O sea, eso es un tema que ha estado en aumento en los últimos años, y ya se ha demostrado que la cantidad de licencias generadas por esto es un tema no menor, que un tema importante a considerar. Ahora, cuando queremos empezar a trabajar un poco más los riesgos psicosociales, debemos empezar a ver las dimensiones psicosociales. Y en la práctica vamos a tener 5 dimensiones, lo que son exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia. Y a su vez vamos a ver qué significa cada una. Exigencias psicológicas es tensión y desgaste emocional a causa de la realización del trabajo.
trabajo activo y posibilidad de desarrollo, sentido, importancia y satisfacción personal y profesional, que significa la realización del trabajo. Apoyo social en la empresa, calidad del apoyo de compañías y jefaturas para la realización del trabajo, compensaciones, retroalimentación, reconocimiento y valorización explícita de la realización del trabajo, y doble presencia, preocupación por los asuntos domésticos que interfiere en la realización del trabajo. Cada una de estas dimensiones se va a desarrollar en las distintas organizaciones de distintas empresas. Va a ser así. Pero la diferencia entre una organización y otra va a ser en el nivel en que éstas se puedan desarrollar. ¿Ya? Y eso ya es otro ámbito. O sea, no vamos a ver que todo va a ser exactamente igual. ¿Ya? Pero sin embargo, se pueden desarrollar todas estas en distintos niveles entre las distintas organizaciones o empresas. Ahora, lo importante es entender que esta es la dimensión. Y esto que está acá abajito son las subdimensiones, que es lo que uno empieza a evaluar. ¿Ya? Y esto se evalúa con una herramienta muy sencilla que es el famoso ISTAS, encuesta breve ISTAS 21. ¿Ya? O la encuesta versión breve ISTAS 21. Por ejemplo, en apoyo social en la empresa, tenemos claridad de rol, liderazgo, calidad de relación con compañeros de trabajo, ¿ya? Calidad de relación con los superiores. Por ejemplo, en compensaciones tenemos estima, inseguridad respecto al contrato de trabajo, inseguridad respecto a las características del trabajo que realiza. En exigencias psicológicas tenemos exigencias de esconder emociones, sensoriales, entre otras. Lo bueno de esto es que uno ya puede empezar a estimar o evaluar riesgo. Pero de igual forma, también esto nos plantea una gran duda en realidad. Una cosa es evaluarlos, ¿ya? Nosotros siempre decimos que cuando queremos evaluar un riesgo debemos identificar el peligro y establecer sus cualidades, sus distintas características. Por lo tanto, esto a veces también no queda eso como tan claro, de cómo nosotros podemos realizar, por ejemplo, una identificación de peligros clara, o cómo establecer las cualidades que nos generan estos distintos riesgos, o cómo se expresan estas dimensiones. Ahora, exigencia psicológica. El exceso de exigencia psicológica del trabajo, cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, crearse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida, o excesivas demandas sensoriales. Consecuencia, las altas exigencias psicológicas pueden producir estrés y fatiga, y están en la base de diversas enfermedades crónicas. Trabajo activo y desarrollo de habilidades. La falta de influencia y de desarrollo en el trabajo, cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidad para poder aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares o no podemos decidir cuándo se hace un descanso. Consecuencias. Los síntomas más frecuentes son los relacionados con la fatiga y estrés, principalmente cognitivo, ya que como muchas veces algunos dice el cansancio mental, como que uno llega a un punto en el que ya no sabe o la cabeza no procesa más información. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. Y esto, chiquillos, es un tema no menor, ¿ya? La falta de apoyo social y de calidad de liderazgo cuando hay que trabajar aislados, sin apoyo de los superiores compañeros y compañeras, con las tareas mal definidas o sin información adecuada y equipo. Consecuencia. La falta o la pobreza de apoyo social es fundamental en la relación con los factores estresantes. Aumento de enfermedades y mayor mortalidad. La calidad de liderazgo exhibe una clara relación con la salud mental, vitalidad y estrés, por lo menos en lo que se refiere a los síntomas somáticos. ¿Ya? Los síntomas somáticos, chiquillos, es cuando una enfermedad ya muestra un efecto en el cuerpo. O sea, hay distintos, o alguna patología o algún elemento psicológico presenta ya un efecto visible en el cuerpo. Esto, chiquillos, es súper importante, el apoyo social. ¿Ya? Lo bueno es que en muchas empresas, con el transcurso del tiempo, esto ha ido fortaleciéndose y desarrollándose. Las compensaciones. Las escasas compensaciones de trabajo, cuando se falta respeto, se provoca inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio muestra contra nuestra voluntad, se da un trato injusto o no se reconoce el trabajo, el salario es muy bajo, entre otros. Consecuencia, existe evidencia de que la inseguridad en el empleo, la temporalidad y en general la precariedad laboral se relacionan con múltiples indicadores de salud,
y se ha puesto especialmente de manifiesto en su relación con la siniestralidad laboral, ¿ya? Ahora, muchas veces la compensación no hace una relación directa al dinero que se recibe. O sea, todos trabajamos por un sueldo en el fondo, y eso es lo que estipula y verse incluso hasta el Código del Trabajo. Sin embargo, muchas veces se espera, por ejemplo, de que se tienen que quedar un día más tarde trabajando, o hay algún cambio que quiera trabajar un día que no corresponda, el empleador como que te dé una facilidad por aquello. O sea, por ejemplo, si un día te sales tarde, entra tarde el día siguiente. O si, por ejemplo, quieres ir a alguna actividad de tus hijos, el empleador te dé la facilidad para dar evento. O sea, la compensación no solamente implica una retribución económica. Doble presencia. Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose mayoritariamente gran parte del trabajo doméstico familiar. Ello implica una doble carga de trabajo, si lo comparamos con los hombres. Además, el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que las mujeres deben asumir de forma simultánea a las del trabajo remunerado, cuya organización puede o no permitir su compatibilización. La doble presencia se asocia a la salud mental, vitalidad, síntomas cognitivos del estrés y síntomas conductuales del estrés. Ahora, la doble presencia, claro, bajo este punto de vista es así, ¿ya? Se da mucho por un tema muy latino y muy chileno también, del darle más funciones a la mujer que la que debiese en algunos aspectos, y no en todas las casas se comparten roles, ¿ya? Eso es un tema también. Ahora, esto implica netamente un cambio cultural. Eso es así, o sea, no tiene otra lectura. Lo que sí, también la doble presencia se va a manifestar mucho en un grado y en ciertos tipos en la gente que trabaja por sistema de turnos, en los cuales las personas siguen trabajando en su trabajo, pero su mente quizás no esté en el trabajo por mente tal, está quizás en la casa, en los problemas de la casa, entre otros factores. Así que también hay que tenerlo a veces como en mente de que cuando uno está trabajando en turno, o con un sistema de turnos independiente, es un 4x3, un 7x7, un 10x10, o el turno que sea. Esto es un tema que también uno recomienda trabajarlo con los trabajadores, ¿ya? Para poder evitar algún evento o algún efecto negativo en su salud también y la generación de algún accidente. Los riesgos psicosociales en el trabajo no solo tienen consecuencias sobre la salud de las personas que trabajan, sino que además afectan negativamente al desempeño en cantidad y calidad de trabajo y a la accidentabilidad. Lo importante es darnos cuenta de que si tenemos alta accidentabilidad y tenemos una alta tasa de generación de licencias, eso implica que vamos a tener que tener gente para poder hacer reemplazo, empezar a gastar más dinero en inducciones, en una serie de factores y elementos, ¿ya? Y también hay un deber moral con respecto a esto, un deber ético, en que la empresa también debe garantizar la salud de sus trabajadores y no la generación de enfermedades asociadas por malas características o por mala organización de ella misma. Ahora, ¿cómo se evalúan los riesgos psicosociales? Solo deben contestar el cuestionario Socialistas 21, versión no extendida, modelo validado para la población trabajadora chilena, por la Superintendencia de Seguridad Social, la famosa SUSE. Ahora, esto es aplicable de manera individual, es absolutamente confidencial. O sea, bueno, una cosa es aplicar y hacer la evaluación de riesgo, pero otra cosa completamente distinta es implementar el protocolo de riesgo psicosocial, ya que eso implica ya un trabajo más extenso, más largo, implica también ciertos pasos legales correctos. Bueno, ¿por qué es importante evaluar los riesgos psicosociales? Bueno, porque así se puede conocer en qué ámbitos tanto los trabajadores como la empresa pueden mejorar, logrando de esta forma prevenir enfermedades y enriquecer la calidad de vida en el trabajo. Ahora, nosotros adelante, un poco más atrás, vimos que existían estas 5 dimensiones. Por lo tanto, cada una de las dimensiones va a tener que tener una evaluación por sus subdimensiones, que no es forma. Ahora, si yo evalúo la subdimensión, por lógica voy a estar evaluando la dimensión. Ahora, por ejemplo, tenemos exigencia psicológica, la dimensión, y acá tengo las subdimensiones. Si se dan cuenta, no todas van a seguir el mismo valor de escala. Por lo tanto, vamos a tener que darnos cuenta de que cuando uno capacite a las personas,
en este instrumento, no hay que decirles que, o hay que decir en realidad de que lean bien que están respondiendo, porque les va a pasar que van a colocar todo de una, ¡fum!, y después se van a dar cuenta que respondieron cualquier cosa. Es importante darnos cuenta de eso. Ahora, acá tenemos un semáforo, ¿ya? Un gráfico de frecuencia acumulada, se podría decir, ¿ya? Donde el rojo es riesgo alto, amarillo riesgo medio y el verde riesgo o riesgo bajo. En la práctica, uno a veces lo trabaja de manera individual por cada una de las dimensiones. Lo importante entender de esto es que si tenemos un par de dimensiones sobre el 50%, implica que, según el protocolo de Consejo Social, vamos a tener un tiempo máximo para poder trabajar las distintas medidas de control. Ahora, es importante, el cuestionario no mide estrés individual ni permite hacer diagnóstico de patología psiquiátrica o establecer causalidad para el enfermedad profesional. ¿Ya? O sea, es netamente para ver cómo están los riesgos, no dice las causas. ¿Ya? Chiquillos, nos vemos en la clase grupal. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Hasta luego.